Sí, sí, muy buenas tardes. Hoy es 25, 24, 25 de mayo. 25 de 25 de mayo. mayo de 2021 y con estas palabras estamos dando inicio al taller de crítica literaria 1 de la Escuela de Literatura. Vamos a tener en esta primera sesión una información basada en el sílabo y también en ciertos materiales especialmente preparados para las clases y que ustedes que son alumnos, que espero que vayan llegando en el transcurso de estas palabras inaugurales, ustedes deberán consultar constantemente tanto el sílabo como el material que está ahí adjunto en el aula virtual. Ya todo está desde el día domingo. Todo curso universitario debe contar con un sílabo, ¿no? Que es el instrumento, el documento que da una imagen sintética pero exhaustiva de cómo será el desarrollo del curso, en todo caso cómo pretendemos que sea, ¿no? De otro lado, el material complementario en alguna medida es un desarrollo del sílabo, especialmente en las primeras semanas en las que vamos a trabajar algunos conceptos referentes a la crítica literaria como actividad académica propia de un especialista, propia de un estudiante, como de un profesor, un investigador del campo de la literatura. Por eso es importante estos primeros minutos para hacer una suerte de delimitación de conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por literatura, en primer lugar, y luego a partir o dentro de ese nombre vasto, diríamos, de la literatura, vamos a diferenciar en dos grandes campos este concepto general, dos conceptos operatorios que precisamente nos permitirán hacernos una noción de lo que será nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo de constante interacción entre esas dos áreas, dos submundos propios de la literatura, ¿no? Entonces, formalmente pues estamos comenzando con el curso. Yo tenía aquí a la mano, a ver si me permiten, como una especie, porque un curso también debe tener un aspecto lúdico, un aspecto de juego, pero de juego que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y ya que estamos en tiempos muy difíciles, ahí ustedes pueden ver una imagen del mapa mundi, ¿no? Ahí está América, arriba, así, entonces ahí está el mapa mundi, ¿no? Entonces es una imagen, ese mapa mundi se está moviendo constantemente, por eso que ahora son las 2:30 y el movimiento del mapa mundi no cesa, es constante, da la vuelta al planeta en un día a todo este conjunto de mares y de océanos que forman parte del mundo en el cual estamos. Lo he querido mostrar como una especie de símbolo, de imagen icónica, ¿no? No es que el curso va a ser sobre geografía, pero sí queremos decir en todo caso, centrándonos en esta parte del globo terráqueo, que aquí estamos nosotros, ¿no? Esta es la llamada Sudamérica. Nuestro curso abarcará pues la literatura, las expresiones literarias y la crítica literaria,
no todos, sí, pero sí de algunos países de nuestro continente, principalmente Perú. Algo también tendremos que ver con México e incluso con América del Norte, aunque ya no es parte de nuestra literatura, pero sabemos que hay una interrelación. No nos explicaríamos, por ejemplo, cómo es que Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel si es que no supiéramos o no recordáramos que uno de sus maestros para construir La ciudad de los perros fue precisamente William Faulkner, un escritor de América del Norte, ¿no? Entonces, si bien nuestro taller de crítica literaria es un taller de crítica literaria en español, no dejaremos de hacer referencia a toda esta extensión territorial que recorre el continente de sur a norte hasta llegar, repito, a Estados Unidos e incluso hasta Canadá, que es el país más al norte del continente, ¿no? Y por otra parte, también debemos hacer un gran viaje literario desde el Perú. En estos tiempos tenemos que hacer un largo viaje aprovechando la rotación de la Tierra hasta llegar a Europa, ¿no? Hasta Europa, principalmente para ubicarnos allí en España, que es el país que a través de la conquista difundió el español, impuso el español en gran parte de nuestro continente, y por eso es que nuestro idioma se llama el español. No es el único, ¿no? Pero sí es el más importante. Está el quechua, está la aymara, están otras lenguas más, pero la literatura que estudiamos principalmente en los cursos de la universidad es una literatura hecha en lengua castellana o español, ¿no? Y esto creo que es un aspecto interesante, porque el español es uno de los grandes idiomas. Entonces, espero que este curso que comienza hoy día, con este símbolo que he traído, me lo compré especialmente porque sí, quería que a veces perdemos, no tomamos en cuenta que estamos dentro de este globo. Acá estamos nosotros, ¿no? Dentro de este globo, dentro de este continente. Por supuesto no se nos ve porque en la dimensión en que está construido este globo terráqueo no es posible pues que nuestras dimensiones físicas puedan ser recibidas o puedan ser percibidas por nosotros. Pero eso es un símbolo, y por tanto, digamos, hagamos de cuenta que todo esto es el mundo de la literatura, ¿no? Todo esto es, así como hay un planeta llamado Tierra, también hay un planeta llamado literatura. Y ese planeta llamado literatura tiene dos grandes partes, la dividimos así, en ese sentido, de norte a sur. Todo esto es la literatura, pero dentro de ella hay dos grandes áreas. En la parte norte, por decirlo así, allí está lo que llamaríamos la creación literaria, ¿no? La creación literaria, la literatura como arte, las obras literarias concretas, por ejemplo, la poesía de Rubén Darío, que dicho sea de paso está en esa parte norte, ¿no?, de nuestro mapa. Esta parte del medio hacia arriba, todo esto es la creación literaria. Y toda la parte del centro hacia abajo es la crítica literaria. En resumen, diríamos entonces, nuestra especialidad, y voy ahora así a sacar este amuleto mío, este mapa mundi. Vamos a ver que no se vaya a caer, porque la Tierra, ya saben ustedes, está en peligro y no podemos permitir que se vaya a caer, ¿no? Vamos con cuidado a hacer que nuestro planeta esté aquí a nosotros protegiéndonos. Bien, muy bien, mis queridos jóvenes. Entonces, luego de esa especie de ritual que hemos hecho, como una especie de pago a la tierra, ¿no?, como se dice en la cultura andina, ahora sí vamos a trabajar en nuestro curso, en esta primera sesión,
Oficialmente, vamos a ver acá, oficialmente hay matriculados en el taller de crítica literaria, según la información que tengo aquí en la mano. Tenemos aquí 9 alumnos en una lista, que son Alata, Ayans, Maldonado, Mitma, Moscoso, Mozo, Piñán, Ruiz, Salirosas, Velasco, y luego en otra lista Chumbes, Helera, Maldonado y Merida. De manera que 9 más 4, 13, ¿no? Esta vez el número 13 no creo que sea un número de mala suerte, sino todo lo contrario. Será un número de buena suerte, ¿no? Porque esperemos que sea así, que este simbolismo de los números no impida que nosotros trabajemos en forma regular. Y les voy a pedir, por favor, que traten ustedes de venir, de asistir al curso, por eso se matriculan, ¿no? Esperamos que el curso sea para ustedes útil, justamente porque tiene ese propósito de ayudarlos, de fortalecer la formación académica que ustedes tienen dentro de ese mundo total, ¿no? Que es la literatura. Es el nombre más general que podemos nosotros mencionar, el nombre de literatura. Y si el nombre de literatura, o si el mundo de la literatura lo dividimos en dos grandes partes separadas por una especie de raya horizontal, ¿no? El hemisferio norte equivaldría a la creación literaria, y la parte sur de este círculo equivaldría a la crítica literaria. Entonces, en este taller de crítica literaria, vamos a estar constantemente poniendo en relación, ¿no? Tanto de sur a norte como de norte a sur. Podemos partir desde cualquiera de las dos perspectivas para ingresar al mundo de la literatura, ¿no? Bien, entonces quiero que vean acá, porque no sé exactamente cuántos alumnos haya en este momento en el aula. Tienen ustedes el sílabus para leerlo. Prefiero leer las cosas sustanciales y sobre todo algo que es muy importante, y yo sé que los alumnos con todo derecho siempre dicen: profesor, ¿qué vamos a hacer en el curso? ¿Cómo va a ser el examen parcial? ¿Cómo va a ser el examen final? ¿Cómo va a ser la evaluación de nosotros en el desarrollo del curso? Y entonces todo eso está explicado, ¿no? Pero antes quería señalar algunos objetivos específicos del taller de crítica literaria, ¿no? Y dice un objetivo específico que está en la página 2 del sílabus. Dice: señalamos dos solamente. A, que a partir de su perfil de lectores atentos y creativos, participen siempre en las sesiones de clase y cumplan con traer o conseguir los textos necesarios para el desarrollo de la sesión de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es importante que participen siempre en las sesiones y siempre traigan, por favor, esto se lo digo, está escrito allí, pero lo digo oralmente para que quede también constancia de ello, que ustedes siempre, por favor, traigan un libro, por lo menos un libro, ¿no? Un libro de creación literaria, y otro libro de crítica literaria. Acá voy a poner, por ejemplo, siempre debo traer yo un libro de creación literaria, ¿no? De la literatura como arte. Y entonces tengo acá, muestro a la mano, además en edición original, no en las ediciones actuales, sino en la edición que mandó a culminar el propio Julio Ramón Ribeiro. Este es un ejemplar de la edición de cuentos de circunstancias de Julio Ramón Ribeiro. Esta, por ejemplo, es
es una pequeña joya porque pertenece a la edición que en el año 1958 mandó realizar este querido autor peruano, ¿no? En octubre de 1958, en los talleres de tal tipografía, ¿no? Tiene aquí un par de anotaciones de Luis Jaime Cisneros y de Alberto Escobar, dos destacados críticos literarios. ¿Ven? Incluso dentro de la propia estructura del libro, que son los cuentos, ¿no? Que son los cuentos que Ribeiro reunió en este libro, agrega también en lo que se llama las solapas, agrega los comentarios de los críticos literarios de aquellos tiempos, que son por una parte Luis Jaime Cisneros y por otra parte Alberto Escobar. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre la creación literaria, ¿no? La literatura como arte, se expresa fundamentalmente a través de las obras literarias, de los libros, ¿no? De los libros, y hablaremos de los géneros literarios, y de otra parte diríamos también, además de la literatura como creación, tenemos también la literatura como crítica literaria, ¿no? Como crítica literaria. Y he traído también aquí para mostrar a ustedes un libro que probablemente ustedes conocen. ¿Por qué? Porque es un libro del profesor Camilo Fernández, mi colega, profesor seguramente muchos de ustedes. Por ejemplo, este es un libro de crítica literaria. Ahí está. Entonces, la literatura está constituida en esos dos elementos, ¿no? Que hemos dicho en la parte superior, mostrando el mapa mundi, la literatura como creación, la literatura como arte, el arte literario, en ese sentido cabal de creación, ¿no? de imaginación, de ficción, si ustedes quieren, y de otro lado el complemento de este arte literario, el complemento de la creación literaria, que es precisamente la crítica literaria. Ahí está, expresada en esta oportunidad mediante este pequeño volumen. Esto se podría llamar como un folleto, ¿no? De un crítico literario, el doctor Camilo Fernández Cosman, profesor de nuestra escuela, que tuvo a bien la gentileza de obsequiarme este libro hace ya muchos años, un magnífico libro que se llama La soledad de la página en blanco, ¿no? Por el título, La soledad de la página en blanco, uno diría, caray, este es un poemario, porque ustedes saben que una persona que se dedica a la crítica literaria también puede dedicarse a la creación literaria, como es el caso particular del doctor Camilo Fernández Cosman, que además de ser un magnífico y destacado crítico literario, es también un magnífico poeta, ¿no? O sea, son dos roles en realidad. Tiene usted el caso de Mario Vargas Llosa, también, ¿no? Es un gigante de la creación literaria. ¿Quién más creativo que Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es también un gigante en la crítica literaria, ¿no? Entonces, decía aquí, refiriéndome al título, que en realidad, aunque el nombre lo sugiera, porque dice aquí La soledad de la página en blanco, este pequeño cordial libro, en realidad es un conjunto de ensayos. Eso ustedes lo van a leer en sus materiales del curso. ¿Ven? Entonces, en este curso hay dos elementos, ¿no? Mínimo, hay dos, en realidad hay muchos más, pero por un lado está la creación literaria y por otro lado está la crítica literaria, ¿no? Esos son dos aspectos. Ahora, diríamos que la creación literaria, en este caso el libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro llamado Cuento de Circunstancias, supone que este libro fueron primero originales, ¿no? Páginas escritas, páginas pensadas, imaginadas, construidas con el arte de narrar de Julio Ramón Ribeiro,
y que luego, diríamos, con el transcurso de los años se fue asentando la obra creativa, la creación narrativa de Julio Ramón Ribeiro, y esto hizo que se convirtiera en un escritor, en un creador, diríamos, que llamó la atención a la crítica literaria, al otro lado, son como dos elementos de la literatura, ¿no? Como los dos lados de una moneda. Y entonces, bueno, hay muchos libros, y entre ellos también yo, por supuesto, el profesor Antonio González Montes, también el año 2020, es decir, el año pasado, pues me atreví, no es el primer libro, tengo 3 libros sobre Ribeiro, pero vean ustedes aquí, creación literaria, cuento, y aquí crítica literaria, Antonio González Montes, Julio Ramón Ribeiro, creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? Entonces esto es importante, esta distinción que deba tenerse siempre presente entre ustedes. Ustedes lo saben, ustedes son estudiantes de literatura, y me gustaría que en algún momento, quizá ahora mismo, que ya están presentes algunos alumnos, me gustaría, diríamos, ya que he hecho esta primera definición, me gustaría, para irnos conociendo también, si fuera posible, ¿no?, que me digan cómo se ubican ustedes principalmente dentro de este mundo de la literatura. No sé si es posible llamarlos a los jóvenes. Sí, es posible, puede ¿no? llamarlos, sí, doctor. Puede llamarlos, están claro, para irlos la mayor conociendo, cantidad sí. de estudiantes. ¿Ya? Entonces ustedes tienen en su aula virtual, primero les indico, tienen el sílabus, que está ahí, el sílabus. En lo posible vamos a tratar de cumplirlo, ojalá, porque si así fuera, al final habremos ganado experiencia, habremos ganado competencia en el manejo de la crítica literaria. El sílabo del curso está calendarizado, es decir, está semana por semana. Claro que no siempre es posible, pues, articular al 100%, pero en lo posible haremos todo lo que esté de nuestra parte para que el desarrollo del curso siga este orden coherente, siga este orden secuencial, temporal, académico que hemos previsto, ¿no? Y al lado del sílabo, ustedes ven que hay un material que se dice curso taller de crítica literaria 2021, doctor Antonio González Montes, que es el profesor del curso, y ahí hay material para las clases, ¿no? Es un material bastante extenso y tiene hasta 44 páginas, fíjense, son originales, ¿no? Vamos a ir leyendo ahora, también seguramente leeremos algunas páginas que son materiales que hice durante este año, ¿no? Durante este año, porque el semestre anterior, que era el segundo semestre del 2020, el 2022, terminó, no me acuerdo en qué mes, pero lo cierto es que más o menos por esta misma época fue algo excepcional que San Marcos, como todas las universidades, de pronto dejaran de lado la enseñanza como actividad presencial y comenzáramos una nueva era, una nueva etapa, ¿no? Así como en la literatura se habla del inicio de diferentes momentos del desarrollo de la literatura, de la misma manera también ahora la crítica literaria que vamos a hacer, que estamos haciendo, diríamos, entra a una nueva fase que enriquece, diríamos, las opciones, las posibilidades del ejercicio de la crítica literaria, como también de la creación literaria, ¿no? Entonces ahí están estos avances, como dice la profesora Yolanda Westphalen, son una suerte de apuntes en voz alta, ¿no? Por eso ustedes se van a encontrar a veces en pequeños intermedios, cosas muy personales, pero tampoco no son
nada ofensivas, son simplemente notas que son parte de este trabajo, ¿no?, que hemos avanzado, de manera que ustedes se puedan nutrir tanto de lo que yo diga oralmente, como también pueden acudir a leer en cualquier momento, ¿no?, y deben hacerlo, en cualquier momento deben ustedes consultar el sílabus, ¿no?, para irlo ajustando, y luego también pueden ir leyendo los apuntes, las 44 páginas en las que hemos desarrollado, sobre todo el trabajo de las primeras semanas, ¿no?, porque después de la primera semana ya viene, ahí se definirá exactamente, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer en este taller de crítica literaria 1, ¿no?, como hicimos también el año pasado en forma ya virtual, ¿no? Bien, entonces yo voy a pedir a los alumnos, quiero escucharlos, no quiero ser un profesor fantasma, sino que aprovechando la tecnología quiero irlos conociendo, y voy a llamar a los que están presentes y cada uno de ellos no solamente conteste la lista, sino que sobre todo en relación a esta explicación, a esta diferencia, en relación al concepto general de literatura, yo quisiera que ustedes no solamente me den su nombre, su apellido, sino también me digan profesor, y yo me inclino más por la creación literaria. Yo soy cuentista, o yo soy poeta, ¿no?, o yo soy novelista, ¿no? Esas son las posibilidades principales, ¿no? Y de otro lado puede haber otro alumno que diga, no, profesor, yo me inclino por la crítica literaria, ¿no? Y entonces hago reseña, por ejemplo, para un periódico. Bueno, hay toda una terminología que vamos a ir manejando en el desarrollo del curso, y de esa manera nos vamos a familiarizar, nos vamos a comprender mejor, ¿no? Pero sí me interesa, sobre todo, ya que la literatura, ya les he presentado, presentes a los alumnos que vinieron momentos antes, ya les he dicho que la literatura es el nombre que nos identifica. Todos somos literatos, todos los que estamos acá somos literatos, me incluyo yo, por cierto, por razones de ser el profesor del curso, soy un literato al 100%, ¿no? Porque hay literatos que también pueden ser, por ejemplo, abogados, ¿no?, o pueden ser científicos sociales, ¿no? En mi caso, por razones personales, diríamos, yo entré, ¿no?, a estudiar literatura hace ya muchas décadas en San Marcos, y haciendo ese deslinde, por ejemplo, yo les diría, yo sí, pertenezco al mundo de la literatura, soy literato, ¿no?, pero mi faceta es la de crítico literario, de estudioso de la literatura, ¿no?, de experto, vamos a decirlo así, en algunos autores, en algunos temas, experto en la crítica literaria, ¿no? No ejerzo la creación, es decir, no soy poeta, no soy cuentista, no soy novelista, que son los géneros más en uso, pero por supuesto sí me dedico a estudiar, ¿no? Sí me dedico a estudiar a los creadores. Siendo yo crítico, ¿no?, me dedico a estudiar a los creadores. Y quiero que lo prueben esto también, ¿no? Cuando vean que en este libro que tengo aquí, este es un dato para ustedes, este libro se publicó el año de 2019, o sea que no estoy tan mal en el ranking. El 2019 se publicó este libro que se llama Escritores y obras de nuestras letras, siglos XVI al XXI. Este libro se publicó en Nueva York, ¿no?, en la editorial Axiara. Y si ustedes tienen interés, pueden adquirirlo a través de Amazon, ¿no? Este ya es un libro de la era virtual, imagínense ustedes, ¿no? Y sin embargo, sí, está también en esta versión impresa, y ya ahí ustedes verán que el libro tiene más o menos unos 12 ensayos sobre diferentes autores. Por ejemplo,
el Inca Garcilaso de la Vega, es uno de los genios de la literatura hispanoamericana. Luego el gran novelista cubano Leonardo Padura, y así por el estilo, González Prada, Vallejo, Jorge Luis Borges, Martín Adán, Carlos Eduardo Zabaleta, García Márquez, Ribeiro, por supuesto, González Viaña, es uno de los escritores que auspicia esta editorial llamada, ¿no? Editorial llamada Axiara. Entonces, como ven, por mi lado, yo soy literato como ustedes, pero no tengo, por ejemplo, digamos, la característica del profesor Fernández Cosman de ser un poeta, un creador y también un brillante crítico. No, yo soy, en todo caso, no diré soy un brillante crítico, pero en todo caso diré, sí, yo trabajo dentro de la crítica literaria, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Y la crítica literaria lo que hace es estudiar la creación literaria, los libros, las producciones de los autores, y por eso que, como repito, aquí les mostraba también este libro mío, publicado el año pasado. El año pasado, en plena pandemia, apareció este libro, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, que es un ejemplo de un libro de crítica literaria, dedicada a Julio Ramón Ribeiro, que ha sido uno de los autores que, diríamos, más me ha interesado en el curso de estos años, y he publicado 3 libros hasta el momento acerca de su obra narrativa, principalmente acerca de sus cuentos, ¿no? Y por supuesto, y por ello mismo, me ocupo varias veces de este libro de creación, de este libro de narraciones breves, de cuentos, Cuento de circunstancias de 1958. Este libro, por ejemplo, es el segundo que Ribeiro publicó. El primero fue Los gallinazos sin plumas, en 1955, ¿no? 8 relatos, ¿no? Todos ellos realistas al 100% o neorrealistas. De pronto apareció este libro, Cuento de circunstancias, 1958, y en este segundo libro de Ribeiro, puesto que recogió o recibió de parte de los lectores, diríamos, una buena acogida, entonces se aventuró, porque esto es como una lotería en realidad, ¿no? Esto de ser escritor es como lanzarse al ruedo para torear al bicho, como diríamos, con el objeto de hacer una buena faena. Bueno, este es el segundo libro, y ahí, por ejemplo, uno de los aspectos que uno descubre es que Ribeiro es un autor que cultiva no solamente el realismo, como parecía haber mostrado en su primer libro, sino que a la vez era realista, pero también era fantástico. Allí está, por ejemplo, su famoso cuento Doblaje, un cuento muy bonito que todos ustedes han leído, todos ustedes son grandes lectores y por eso están capacitados para ser grandes críticos, ¿no? Bueno, en este libro de 1958, Ribeiro combina los cuentos realistas, como es su libro anterior, con los cuentos fantásticos, como el que acabo de citar. Eso es algo que quería anunciar, ¿no? Entonces, por favor, puesto que he dado estas pautas, quisiera de parte de usted, ya que esta es una primera clase en la que sobre todo vamos a ir interactuando de ese modo, como hemos dicho, ustedes tienen así como yo tengo mi archivo aquí con los nombres de ustedes, y se pasa lista porque cada vez que ustedes ingresan al sistema, el sistema registra la asistencia de ustedes, ¿no? Entonces, para que no sea esto un monólogo, ¿no? Por favor, pueden mostrarse frente a la cámara para conocerlos, reconocerlos. Vamos a ir llamando la lista, y cada uno hará una breve presentación de sí, y
siendo todos literatos, sí me interesa que ustedes puedan mencionar, no tienen que ser telegráficos, es decir, no tienen que contestar como monosílabos, no, pueden ampliar la información y eso será más beneficioso. Cuanta mayor información tenga yo sobre quién es cada uno de ustedes, será mejor, ¿no? Así como yo ya he brindado hoy día ciertos datos acerca de mi trabajo como profesor en la Escuela de Literatura, como profesor del taller de crítica literaria, entre otros cursos, como especialista en la narrativa breve de Julio Román Ribeiro, junto con otras obras de las cuales hablaremos en su momento. Bien, entonces tengo aquí a la mano, acá está, para ir anotando. A ver, está por ejemplo presente el Alata Aquino Iván. No, doctor, no está presente. No está. No. Y acá veo que es Alata Aquino Iván, ya ha llevado el curso en 2 oportunidades. Esta es la tercera. ¿Ah? Entonces quiere decir que el curso le gusta mucho. Y por tanto, pero debe venir, pues, ¿no les parece? Muy bien, seguimos. Cada uno hace una presentación, repito, lo más cordial, lo más exhaustiva posible, para que nos vayamos conociendo. Ya saben que frente a ustedes tienen a un profesor que se dedica precisamente a la crítica literaria, con varios libros publicados y con el mayor interés de hacer de esta experiencia del taller una experiencia fructífera, beneficiosa, porque recuerdo que el año pasado tuve un grupo como de 8 alumnos, me alegra, ahora es un grupo un poco más amplio, y salieron muy buenos trabajos, y fue algo muy peculiar porque comenzaba la pandemia, así que, bueno, había que ponerse a tono con esas circunstancias. Ahora la pandemia sigue, ¿no? Pero ya estamos un poco curtidos, aunque no debería ser. Muy bien, en todo caso, Alata no está. No, no está presente. Luego, Ayans Cuellar Andrea. Ayans Tampoco está presente. tampoco está presente. Estuvo un ratito, pero parece que se le fue la conexión. Bueno, Ayans Cuellar. Sé que hay alumnos a tiempo completo, a tiempo parcial, por horas. A veces es problema de conexión. Sí, bueno, esperemos que se vayan superando. Maldonado Leonardo Brit. Brit Maldonado. ¿Sí está? Sí, Ya. no, perdón. Sí, sí está. Sí está. A ver, Maldonado. Leonardo Brit, Sí, ¿no? está presente. A ver, vamos a anotar acá. Maldonado, Leonardo. Sí, está activando su audio, doctor. ¿Cómo no? Está que active ahí su audio. Puede activar Brit. su audio y su video. Para que usted Su audio y su video sí, para que usted poder lo pueda verla. ver. Entonces queremos escuchar pues su palabra, queremos conocerla un poco más en esta primera sesión del taller, ¿no? Bien, escuchamos a Maldonado Leonardo Brit, puede usted hablar los minutos que quedan convenientes para ofrecerme a mí y a sus demás compañeros, ¿no? Porque van a trabajar también en equipo. Entonces, ofrézcanos algunos datos referentes a su inclinación o por la creación, o por la crítica, o por ambas, ¿no? Por los autores que usted estudia más, en fin, todos esos datos que son importantes. Le escuchamos. Maldonado, estamos a la espera de su presentación. Entendemos que sí está. Sí, está presente, pero pareciera ser que tiene problemas, no se le escucha. Yo no lo escucho Sí. en absoluto. Ha activado su audio, pero no se le escucha. Yo no lo escucho. Sí. A ver, sí son problemas tecnológicos que se suelen presentar
pero a ver si es que puede resolverlo, sobre todo porque ustedes ya son... ¿Ahora me escucha? Sí, Sí, ahí está, ahora le ya se escucho, sí, le escucha. escuchamos, a ver. Maldonado, escuchamos. Y yo estoy atento, ¿eh? Estoy pero así pegado al... ¿Me escucha? Ya. Buenas tardes. Bueno, yo... gracias. No se le escucha. Escuchamos su Creo saludo. que es por mi internet. Es el internet, Es sí. Bien, internet. yo Tiene problemas. no me inclino hacia la creación. ¿Me escucha? Sí, escuché que usted se interesaba por la creación, ¿no? ¿Es así o no? No me inclino por la creación. Ah, no se inclina. No. Se inclina usted más bien por la crítica literaria. Entonces, diríamos que Tal vez sí. ha publicado ya algunos trabajos o tiene preferencias por algunos autores o por algunas obras. Ese dato sería interesante también de tenerlo. Bueno, no he publicado nada aún. Ya lo hará este semestre. Pero es que todavía no... Lo importante es que lea usted y, como he dicho y lo diré con cada uno de ustedes, traigan siempre a clase un libro de creación literaria y un libro de crítica literaria, ¿no? No ha publicado usted, pero diríamos algunos autores de la literatura peruana o hispanoamericana o española, ¿qué le gusta más la poesía? No, perdón, claro, como crítica literaria, ¿qué le interesará más analizar? La narrativa, la poesía, la novela, quizá el teatro también, ¿no? ¿Hacia dónde se orienta su trabajo? ¿En qué le gustaría especializarse? Porque es muy importante que les diga yo ahora que si están siguiendo esta carrera, ¿no? Esta carrera académica que es la literatura, tienen que especializarse, ¿no? De todas maneras, tienen que ser expertos, por ejemplo, por lo menos en un autor o una autora peruana, definitivamente, ¿no? Como también deben ustedes ser expertos en algún autor o autora de la literatura hispanoamericana. Y con eso estoy hablando de una enorme cantidad de literaturas, ¿no? En las que existen escritores y escritoras. Pero también especialícese usted en algo de literatura española, porque ese es el gran campo que abarca nuestra labor como críticos literarios, ¿no? Quizá, por ejemplo, sepa usted inglés, ¿no? Entonces eso le puede facilitar su acceso, también como crítica literaria, su acceso a un determinado autor inglés como Hemingway, por ejemplo, ¿no? O Faulkner, en fin. Bueno, ¿algo más, señorita Maldonado? ¿Alguna preferencia más? ¿Algún dato más? No, solo iba a añadir. Disculpe. Solo iba a añadir que, bueno, a mí me interesa más narrativa, porque poesía no Ya, la narrativa, de acuerdo. Sería por ahí. Ya. Dentro de la narrativa, por razones de tiempo, vamos a trabajar con narrativa breve, ¿no? Vamos a trabajar con el cuento, así que desde ese punto de vista usted va a participar activamente. Muy bien, gracias por su información. Ahora vamos a pedir a Mitma Navarro Adrián. Mitma, por favor, si estuviera presente, no sé si lo hemos tenido Sí, está presente. en otro curso. Ahí está. Mitma ¿Lo está escuchando? Navarro Adrián, ya. A ver entonces, señor Adrián Mitma Navarro, algunos datos sobre usted, qué le interesa más, la creación o la crítica, en fin, queremos escucharlo. Bueno, sí, al igual que mi compañera anterior, yo me inclino más por la crítica y no tanto por la creación. ¿Por ambas se inclina usted por ambas o por un...? No, me inclino por la crítica, por la creación. Ah, por la crítica, ya, de acuerdo.
Y dentro de la crítica, especialmente, ¿qué es lo que a usted le interesa más? ¿Qué autores, qué obras o qué temas? ¿No? Hay una serie de perspectivas. En mi caso, pues podría decirse que me interesa más por la narrativa, específicamente los cuentos. Ajá. Sin embargo, el año pasado he tenido más interacción con los poemas y me parece también un mundo muy interesante por ver, ¿no? Realmente tuve la oportunidad de leer el pasado el poemario de Henry, el cual me pareció muy interesante y muy rico en su escritura. Ya, entonces su interés es por la crítica literaria, no por la creación. Su interés es por la crítica literaria, especialmente de la narración, ¿no? Muy bien, puede ser tanto un narrador peruano como un narrador argentino o español, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ver si está presente Moscoso Uchuya Ángel. Me parece que no está, doctor. Moscoso, No está presente. ya, Doctor. Uchuya Ángel no está presente, ¿no? No, no está presente. Vamos aquí a anotar, no está. Luego, Mozo Pizarro. Mozo. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Mozo Pizarro. Richard, le escuchamos con respecto a la pregunta que hemos dicho. Estamos dentro de un curso, de un taller, un curso taller de crítica literaria, y estamos preguntando si dentro de ese vasto mundo que es la literatura, tiene usted una mayor preferencia o por la creación literaria o por la crítica literaria, o por ambas también, ¿no? Caben esas posibilidades. Hay tres posibilidades. Me interesa más la creación literaria en cualquiera de sus modalidades. Me interesa más la creación, la crítica, en segundo lugar. En tercer lugar, no, a mí me interesan ambas cosas. Yo quiero trabajar, quiero especializarme tanto en la creación literaria como en la crítica literaria, que es el caso de nuestro premio Nobel. Entonces, sobre esa pregunta, estimado Mozo Pizarro, ¿cuál es su respuesta? Para estar al tanto de precisamente trabajar mejor, ¿no? De acuerdo a las orientaciones e inclinaciones que tienen los estudiantes. Sí, claro, cómo no. Bueno, con respecto a su pregunta, básicamente me inclino más por la crítica literaria. Ajá. Me gusta diseñar reseñas, construir ensayos. Eso es algo que sí me siento bastante cómodo con el desarrollo de esos campos. En cuanto a lo que pregunta acerca de qué lecturas estoy leyendo, justamente como usted menciona, ¿no? De creación o teoría, perdón, crítica. Bueno, estoy leyendo por el momento un pequeño cuento de Enrique Solari Subín, de la generación del 50, Ajá. que se llama El Tigre. Un texto bastante simpático porque habla acerca del AMPA, y es bastante curioso la visión que se tenía sobre la delincuencia de aquel entonces. Disculpe, ¿cómo se llama el autor? Enrique Solari. Ah, Solari Swain. Ah, muy buen dato, Enrique. El autor de Coyacocha. Ah, el autor de, claro, de esa obra teatral famosa, ¿no? Enrique Solari Swain. Me dice usted que está leyendo cuentos de él, ¿no? Bueno, lo terminé porque son solo cuentos, es una pena. No tiene otro. Pero todo lo demás es teatro, curiosamente. Entonces, ya, es lo que estaba leyendo justamente hoy en la madrugada. En cuanto a el plano de crítica literaria, no tanto crítica, estoy más interesado en estos momentos acerca de ensayos en torno a la economía. Estoy leyendo ahora un ensayo de Achille Mbembe, que habla acerca de la necropolítica, el necrocapitalismo y la tanatopolítica, que me resultan temas bastante interesantes para entender el proceso económico que estamos viviendo ahora. Y eso es básicamente lo que le puedo contar por el momento, profesor. Claro, claro. No, y le agradezco porque, como usted señala, los literatos
debemos leer no solamente literatura, sino también, como usted está señalando, la tanatología, si no he copiado mal, ¿no? Es decir, claro, en un mundo dominado por estos problemas de la pandemia, por ejemplo, es importante que todos nos interesemos, querramos o no. Es interesante que nos sintamos tocados o con interés por saber qué pasa en el campo de la biología o en el campo de la economía también. Así que eso enriquece, pero sin perder de vista que, digamos, el curso que usted ha elegido es un curso de crítica literaria. Y claro, puede también desarrollar estos aspectos en relación a diferentes autores, ¿no? Gracias por la información. Así tiene un literato tiene que ser así, tiene que hablar, tiene que comunicarse, no tener miedo. El profesor no es un monstruo, no es COVID-19, sino es alguien que quiere tener información de ustedes para poder precisamente saber cuáles son los intereses de cada uno de ustedes. Piña Alarcón, Natalie. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Si pudiera hablar un poco más alto para poder escuchar, porque acá yo también a veces se me va el sonido, pero si habla un poco alto lo voy a poder escuchar, señorita Piña. Voy a levantar mi voz porque sí me han dicho que se escucha muy bajo con el micrófono que tengo, así que voy a elevarme. Ahí está bien, ahí lo está escuchando bien. Ok, bueno, yo me inclino por ambos, me inclino tanto por la creación como por la crítica. He tenido la oportunidad de participar en ponencias y también realizar pequeñas reseñas, así que me agrada mucho esa práctica de la crítica y del análisis. Y en el caso de la creación, he tenido me gusta mucho escribir cuentos, me gusta la narrativa, e incluso he tenido la oportunidad también de publicar un pequeño microrelato en la editorial Aleteia. Entonces, creo que tengo afinidad por ambos. Qué bueno, eso es bueno, y creo que a la larga es un buen contrapeso, ¿no? Encontrar que a algunos solo les gusta la crítica y en cambio hay otras personas como la señorita Piña que, como nos manifiesta, se interesa tanto por la creación como por la crítica. ¿Ves? Son opciones válidas, son opciones que nos permiten realizarnos, ¿no? Como usted bien dice, ya ha participado y es bueno que ocurra ello, que ha participado con ponencias sobre un determinado autor, ¿no? Porque como literatos que son, se supone que ustedes están leyendo, quieran o no, están leyendo libros de poemas, libros de cuentos, libros de ensayos, novelas, biografías, en fin, ¿no? El mundo de los géneros literarios, como ustedes saben, es bastante amplio y lo vamos a ver precisamente a través de las clases. Bien, Ruiz Chinchay. Presidente, profesor, aquí estoy. Buenas tardes, señor Pérez. No, Ruiz Chinchay. Perdón, Ruiz. Ruiz Chinchay, Ya, Alfredo. Ruiz Chinchay, Alfredo. Que a ver, infórmenos usted algunos datos. ¿Qué tiene usted en común con Alfredo Bryce? Porque usted también es Alfredo. ¿Cómo se define usted literariamente? Hemos hecho esa división entre la creación literaria y la crítica literaria como los dos ámbitos principales dentro de los cuales se mueve una persona que ha elegido esta especialidad. Algunos datos sobre usted, señor Ruiz Chinchay, Alfredo. Bueno, en primer lugar, yo soy editor. Usted es editor, qué interesante. Sí, yo tengo un sello editorial. ¿Cómo se llama? Se llama Amotape Libros. Nosotros editamos más que todo poesía y textos en ediciones bilingües. Ediciones bilingües. Sí, más que por eso, y también por eso, he traducido algunos autores, más que todo
Ah, qué interesante, que usted traduce literatura del portugués al español, ¿no? Sí, sí. He traducido dos poetas contemporáneos Ah, brasileños y un libro de Machado de Assis, ah, Memorias Póstumas de Cuba, ya. y algunos cuentos también de Machado, ¿no? Entonces, Claro, es uno de los grandes narradores de la literatura en portugués, ¿no? Claro, es muy importante, por ejemplo, contar con usted en su calidad de traductor, porque efectivamente, ¿no? El traductor también es parte importante de esta dinámica, porque usted, por ejemplo, traduce algunos autores de la literatura en portugués, ¿no? que son a su vez de la literatura brasileña, y esos libros luego van hacia los traducidos por usted, dan la oportunidad a los lectores que no hablamos del portugués, dan la oportunidad de leer a esos autores. De esa manera un traductor también está integrado, también está incorporado, ¿no? Recuerda que en una de las obras de Mario Vargas Llosa, en Travesura de la Niña Mala, precisamente el protagonista es un traductor, ¿no? Un traductor. Muy bien. Entonces, esa es la principal orientación, es el principal interés. El señor es editor principalmente de poesía. Y en cuanto a la crítica literaria, ¿qué nos podría decir? Bueno, la crítica literaria no necesariamente de textos, sino más que todo estudio, digamos, la historia del libro y de la edición. Es decir, los procesos, las imprentas, las editoriales que han surgido, digamos, mi parte teórica y crítica va hacia el análisis de la parte de la edición en el Perú, no tanto sobre los textos publicados. Ya, sino sobre las ediciones, ¿no? Sí, las ediciones, supongo que ediciones de revistas, de libros, de otro tipo de materiales también. Ha habido revistas como Amauta, por ejemplo, ¿no? Que han tenido una gran importancia en su tiempo y se siguen estudiando hasta hoy, porque allí encontramos precisamente diferentes materiales, tanto de carácter creativo como de carácter crítico. Bueno, es un campo también el suyo, importante, y por eso nos parece bien que usted participe, y con sus aportes veremos qué partidos, por ejemplo, bueno, ya en su momento lo vamos a plantear. Ahora estamos haciendo una especie de censo. Salirrosas Velasco Fabiola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Salirrosas Fabiola. Sí, escuchamos con respecto a sus preferencias, a sus inclinaciones. Tiene amplia libertad usted para darnos información. Bueno, yo estoy más inclinada hacia la creación, en este caso dramatúrgica o también narrativa. Va por ahí mis preferencias. Ya, entonces a usted le interesa más la literatura como creación. Digamos, el cuento. ¿Perdón? Dentro de la creación, ¿qué prefiere? ¿Escribir cuentos, novelas? Teatro y cuentos. Teatro y cuentos, ya. Dentro de cuentos, ¿qué autores peruanos ha leído o ha tenido oportunidad de disfrutar del arte de narrar de algunos de ellos? Ya, bueno, entre mis favoritos están Ribeiro, Cromwell Jara, también Edgardo Rivera Martínez. Ya. Muy bien, señorita. Bien, entonces usted tiene preferencia por la creación, ¿no? La creación de la narrativa. Muchas gracias.
No sé si lo hemos tenido en un curso anterior, me parece. Sí. Un poco conocido el apellido, ¿no? Muy bien. Vamos ahora entonces a continuar con este diálogo. Tenemos al señor Chumbes Pinchi Martín. ¿Está presente? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Chumbes. Tiene usted la palabra para darnos un primer perfil de cuáles son sus intereses dentro de este taller de crítica literaria, ¿no? Bueno, en general, lo que yo quiero es conocer y tomar prestado, de alguna manera, coloquialmente decirlo, los instrumentos o métodos que una persona puede tener para realizar una crítica literaria. A mí me gusta bastante la literatura y el cine y creo que puedo haber realizado de alguna manera que la literatura tiene herramientas que me pueden servir para hacer una crítica también a películas que me gustan a mí. Por así decirlo. Bueno, mis inclinaciones literarias, a mí me gusta bastante la narrativa. Escoger algún autor en específico es como que usted me pregunte cuál de los directores, qué director me gusta más. Es una pregunta demasiado difícil. Pero, más que nada he decidido ingresar a este curso, como ya le comenté, porque me atrae bastante la práctica en la crítica. ¿Algún libro de crítica que recuerde o algún autor o algún crítico que usted tenga predilección por lo que escribe, por lo que plantea? Ahorita hablando propiamente de la literatura, no tengo un nombre específico, pero sí tengo un nombre de un crítico y teórico del cine, que justamente recién he empezado a leerlo. Su nombre es soviético, desde el siglo XX, de la década de los 30, que hace bastante repercusión, porque él piensa que a pesar de que pronto va a haber una guerra una guerra intelectual misma entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, reconoce que un pionero americano fue el que creó prácticamente la base de todo el lenguaje cinematográfico que nosotros conocemos. Este autor se llama, a ver si no lo recuerdo, un nombre medio complicado. Ya. Él es un director de cine entonces, ¿no? Director y teórico. Claro. Teórico. Sí, bueno, hay autores ahora que usted no recuerda. Sí, por ejemplo, a mí en particular me gusta Woody Allen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, que trata temas de obras literarias. Medianoche en París, por ejemplo, es una visión sobre los escritores norteamericanos, ¿no? Entonces, sí, lo que usted señala es muy importante porque efectivamente, como críticos literarios, ustedes tienen también que ver películas, no solamente leer libros, sino también ver películas. Es lo que ocurrió en el mundo en el año 80, si no recuerdo mal, un caso histórico de un escritor que era conocido en el mundo académico como crítico literario, pero como filósofo, ¿no? Dentro de ese mundo de la filosofía medieval, también incursionó con bastante solvencia, con bastante éxito dentro de la semiótica, ¿no? Pero de pronto dio un salto fundamental que le cambió la vida. De pronto incursionó en el campo de la novela. Y sin haber escrito antes, por lo menos que se sepa, una obra previa, de pronto publicó una novela que fue y es extraordinaria, ¿no?
y tan extraordinaria que luego esa novela se convirtió en una película. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién podrá ser? A ver. Disculpe, ¿lo podría repetir? Sí, decía que este señor, originalmente, para que vean que también puede ser el caso de ustedes, ojo, en uno o en otro sentido, este señor, por supuesto, con una formación, es un escritor europeo, con una formación académica, cultural, etc. Primero fue él un filósofo, filósofo especialista, sobre todo en filosofía de la Edad Media, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? San Agustín, qué sé yo, ese tipo de autores. Luego, en esos años, desde el siglo XX, ¿no? Del siglo XX, comenzó a crecer una disciplina interesante que es la semiótica, ¿no? Que había esa discusión si le ¿de quién estamos hablando? Hablando de Umberto Eco. Humberto Eco, ¿ve? Ahí tienen ustedes un ejemplo. Un filósofo que sin dejar de ser filósofo, luego se convierte en un especialista en semiótica, ¿no? Tiene varios libros sobre la semiótica, y luego, digamos, culmina brillantemente su carrera intelectual, su carrera como hombre famoso, con una novela. ¿Cómo se llama la novela? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Es una película que yo a todos mis compañeros que estudian literatura o una carrera de humanidades se la recomendaría bastante porque es un thriller en la Edad Media, sí, que tiene que ver con un libro importante, un libro que se ha perdido. Hace poco estaba pensando sobre eso, no sé si puedo que me esté equivocando, pero si no es el libro más importante en la historia que se ha perdido. Sí. Un libro demasiado... Ese... Por no mencionarlo para no malograrle el final a mis compañeros, realmente se lo recomiendo. No, podemos decir que es una obra importante, efectivamente, ¿no? Toda esta historia ocurre dentro de una abadía, ¿no? Dentro de un monasterio. Como usted ha dicho, es un thriller, es una obra literaria, una novela con bastante acción, con bastantes crímenes, con bastantes asesinatos dentro de un monasterio donde se supone que hay gente culta, espiritualmente equilibrada, y sin embargo allí en el transcurso de muy poco tiempo ocurre una serie de crímenes. Y entonces, dada esta situación, llega ahí hasta ese lugar un abad, ¿no? Un abad y su ayudante, ¿no? Recuerden ustedes. Entonces ellos se encargan de averiguar por qué se han producido estos crímenes en esa abadía, y ahí descubren que han sido asesinados porque quisieron ver un libro prohibido, ¿no? Un libro prohibido. Después conversaremos, pero es un libro de un autor, de un famoso filósofo de la antigüedad, ¿no? Porque recuerde usted que estamos señalando, y muy bien, señor Chumbes, por su aporte, estamos hablando efectivamente de Umberto Eco, que, como le digo, hizo esta transformación, este salto cualitativo, que también le invitamos a usted, señor Chumbes, a dar también un salto así, ¿no? De un campo de conocimiento a otro campo del conocimiento. Muy bien, gracias por sus aportes, estamos anotando aquí. Ahora queremos escuchar a Elera Zapata Nicole. ¿Está presente? ¿No está presente? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Elera. Escuchamos. Yo estoy inclinada a ambas partes. Me gusta mucho la creación literaria y también la crítica literaria. Ambas entonces, ¿no? Ambas. Ya. Qué bien. ¿Qué experiencias gratas de autores, de obras, nos podía citar tanto de la creación como de la crítica, así como lo ha hecho hace poco el señor Chumbes? ¿Qué nos podría recomendar? Como él dice,
dice bien el señor Chumbes, y yo recuerdo lo que él ha dicho. Por favor, lea, por ejemplo, El nombre de la rosa, ¿no? Algunos dirán, vi la película, sí, está bien. Es lo que ocurre con las grandes novelas, ¿no? Son tan grandes que se vuelven en obras de cine. Pero sí, yo les recomendaría que lean. A mí, francamente, me gustaría releerla, ¿no? Pues es una obra maravillosa, como también 100 años de soledad, de nuestro querido Gabriel García Márquez y otros. Bueno, a ver si nos ofrece algunos datos más acerca de su trayectoria. Usted es una persona muy joven, pero puede ser que quiera mencionar algunos libros del campo de la creación o del campo de la crítica que le hayan gustado o que son para usted un elemento que puede ser recomendado a sus demás compañeros. Lo escuchamos. Bueno, el año pasado me metí al curso de literatura escrita por mujeres. Ajá. Y nos enfocamos más que nada en eso, ¿no? En literatura hecha por mujeres. Ajá. Y yo te podría citar a María Luisa Bombal o Patricia de Sousa, porque me gusta mucho la emoción que le meten a la hora de escribir la historia. Te hacen, no sé cómo lo hacen, pero de cierta forma te hacen sentir identificado con el texto, y yo soy muy fanática de eso en la creación literaria, que el que lo lea se siente de cierta forma identificado. Claro. Y de crítica literaria no he leído mucho, pero sí me gusta. Bueno, ya iremos precisamente en el curso introduciéndonos más, pero sí me parece interesante este dato que nos da sobre la literatura escrita por mujeres, ¿no? Como ha mencionado el nombre de Patricia de Sousa. Sí, ya habrá oportunidad de que usted pueda incluso, por ejemplo, pienso ahora en voz alta, también hay escritoras de cuentos, ¿no? Entonces podría ser que en algunos de los trabajos que le toque hacer, escoja una de estas escritoras, ¿no? Tiene que ser en lengua española, de todas maneras, puede ser peruana, puede ser hispanoamericana, puede ser española. No puede ser una obra traducida de otra lengua, ¿no? Pero sí sus datos nos parecen interesantes, ¿no? Y claro, la temática de la literatura escrita por mujeres es muy atrayente. Yo le recomendaría, por ejemplo, a una autora, no peruana, sino nicaragüense, Gioconda Belli. No sé si usted ha tenido oportunidad de leer la poesía de esta escritora. O en el caso peruano, bueno, hay varias grandes escritoras, Blanca Varela, por ejemplo, ¿no? Seguramente en este curso de literatura por mujeres se mencionó a Blanca Varela, entre otras escritoras. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, señorita Helera? No, profesor, eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Ahora vamos con Maldonado Galindo Miguel. Dígale que hable más fuerte, doctor. Hable más alto para poder escucharlo, por favor. Maldonado Galindo Miguel. Sí, hay dos Maldonados. Sí, sí. Maldonado Él es Galindo. Miguel. Estamos con Maldonado Galindo. Galindo, sí. Señor Maldonado Galindo. Que hable fuerte, dígale. Hable fuerte porque a veces el sonido se va. Sí, ¿sí me escucha ahora? Sí, a ese volumen sí le escucho con bastante precisión. Sí, bueno, yo me enfoco más por la creación, más Por que la por creación. la crítica. Ya. Sin embargo, también me gustaría también enfocarme más en la crítica, ¿no? Porque siento que no tengo mucha experiencia en ello. Ya. Y bueno, también por eso me metí en este curso. Correcto, claro, sí. Sí, efectivamente,
no se oponen la creación con la crítica, al contrario, se complementan, se enriquece. Ahí lo ve usted el caso de Vargas Llosa, ¿no? Sumamente creativo, ¿sí? No puede haber una persona más creativa que Vargas Llosa en el género de la novela, tanto que llegó al premio Nobel. Pero este señor, que tranquilamente podría estar feliz y contento con el galardón que ha obtenido, es un hombre incansable en su trabajo, ¿no? Y en su trabajo no solo como novelista, sino también como crítico literario, ¿no? Allí tiene ese libro, por ejemplo, La verdad de las mentiras, un libro escrito por un crítico literario, es decir, por alguien que comenta las obras que ha leído. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que usted, sobre todo porque nuestras especialidades son de tal naturaleza que es bueno que ustedes dominen más de un campo, ¿no? Si por ejemplo a usted le gusta la creación, no sé si en poesía o narrativa, lo que fuere, pero sí le recomendaría, ¿no?, que usted se especialice o lea más o profundice autores peruanos, autores hispanoamericanos, autores españoles, e incluso si usted maneja el inglés, también, ¿no? Eso es importante, eso enriquece, porque finalmente lo que queremos es que ustedes, que son estudiantes de esta especialidad, potencien al máximo sus capacidades cognitivas. Y en este curso vamos a tratar de hacerlo desde la perspectiva de la crítica literaria, porque la crítica literaria es esencial, ¿no? Es finalmente la crítica literaria, ¿no?, la evaluación que hacen los lectores, los que consagran a los lectores, a los escritores, ¿no? Entonces son dos, por eso hemos dicho desde un comienzo, son dos actividades complementarias, son dos actividades que se potencian la una a la otra, porque además no saben ustedes que cuando yo hago creación literaria, cuando yo escribo un cuento, por ejemplo, o cuando escribo un ensayo, en ambos casos estoy empleando el mismo lenguaje, ¿no?, el lenguaje español, por supuesto con las diferencias que hay entre escribir, por ejemplo, un soneto, ¿no?, de Rubén Darío, y escribir en cambio un cuento de Juan Rulfo, ¿no? Son dos géneros, son dos especies diferentes, pero no se opone el que yo lea una cosa con la otra. Es importante que ustedes incrementen su conocimiento, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, por eso estamos haciendo este sondeo. Muchas gracias, señor Maldonado. Ya saben ustedes, tienen en su material del curso, tienen el sílabo, y luego también tienen un material propiamente dicho. Luego vamos a ver si tenemos suerte con nuestra última participante, Medina Malki Milagros, ¿no? ¿Está presente? Medina Malki Milagros. No, no está presente. No está presente, ¿no? No está presente. Bueno, ya hoy día hemos hecho una primera aproximación, una primera, digamos, introducción al... entonces lo que les recomiendo es revisar el sílabo. Tiene un programa analítico semana tras semana, donde iremos viendo estos temas que están anunciados desde la página 2 en adelante, ¿no? Todo eso es importante, y luego ya van a ir ustedes viendo de qué manera sus conocimientos en el campo de la crítica literaria se van a ir fortaleciendo, porque además ustedes van a trabajar con textos de creación. Por eso decía, la literatura es complementaria. En realidad, todo gran escritor es un gran lector, o viceversa. Todo gran lector puede llegar a ser un escritor. Lectura y escritura
se complementan, ¿no? Y en cuanto, diríamos, al curso, hemos previsto que en la 8ª semana se presentará, vean ustedes en la página 3 del sílabo, vean en la 8ª semana la presentación del examen parcial desarrollado por cada estudiante siguiendo las pautas expuestas entre la 4ª y la 6ª semana. Esos criterios servirán para que los alumnos realicen un trabajo idóneo y de nivel especializado. Deberán presentarlo en forma de un artículo científico de 10 a 14 páginas, tomando en cuenta las normas AP. Claro, les estoy haciendo este enunciado para que sepan ustedes desde ya, desde la primera clase, que van a hacer un trabajo serio, ¿no? Van a hacer un trabajo de análisis, van a hacer un trabajo de crítica literaria, dentro del formato del artículo científico que yo supongo que ustedes ya han manejado en algún curso, ¿no? Bueno, y luego ustedes también tienen, junto con el sílabo, hemos subido también el curso de taller de crítica literaria, bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, tiene 44 páginas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos leer, no sé si el tiempo lo permite, sí, todavía, ¿no? Le quedan nos quedan 4 minutos. Sí. 4 minutos. Entonces vamos a leer un par de páginas para que ustedes se animen. Ahí está el material después del sílabo, el material que dice material para las clases y tareas, ¿no? Primera semana, presentación y explicación del sílabo, es lo que acabamos de hacer. Es necesario que el alumno consulte constantemente este documento para estar orientado en el desarrollo de los contenidos de la asignatura, sentido y funcionamiento del taller de crítica literaria. Al iniciar las clases del taller de crítica literaria 1 en 2021, leeremos con los alumnos cada una de las páginas del sílabo para que se vea lo ambicioso e idealista que es. Ojalá logremos desarrollarlo plenamente. Ese objetivo depende del profesor y de los alumnos. Yo dicto este curso hace muchos años y me cuestiono a mí mismo por qué no he publicado en forma de libro por lo menos unos apuntes del taller de crítica literaria académica, pese a que sí hago y escribo trabajos que se ubican dentro de los parámetros de esta actividad académica. En realidad eso no es tan cierto, porque mi libro, Introducción a la Interpretación de Textos Literarios, que se publicó el año 2003, constituye eso, ese es un libro de crítica literaria, ¿no? Así que corrijo ese dato, pongo acá, pero en todo caso digo, he publicado artículos de análisis que reuní en mi libro Introducción a la Interpretación de Textos Literarios 2003. He seguido publicando artículos y notas, producto de mi labor de crítica literaria, y estos han aparecido en libros y revistas del Perú y de algunos países extranjeros, como es el caso de México y España. Ahí donde dice Sevilla, por favor tachen Sevilla. Sevilla no es un país, es parte de España, ¿no? Entonces en México y en España ahí he publicado, ¿no? Les doy dos ejemplos, digo. En 2015 se publicó mi artículo Los indígenas de ayer y de hoy en 2 relatos de Julio Ramón Ribeiro. Ese artículo sobre Julio Ramón Ribeiro se publicó en una revista de México. 2. En 2018, o sea, hace 3 años, apareció mi artículo de investigación, comillas, Inca Garcilaso de la Vega, de historiógrafo a personaje literario. Ahí cierro las comillas, en la revista Filología Hispalense, Estudios Literarios de la Universidad de Sevilla, y me doy tiempo para publicar reseñas. Alguien mencionó hoy en las clases, y las reseñas son una forma de crítica, son un comentario breve, un comentario rápido sobre una determinada obra literaria, ¿no? Esa va a ser también una tarea que desarrollarán ustedes, ¿no? Entonces, para publicar reseñas periodísticas y notas que aparecen en Facebook. Esto está un poco desactualizado porque, en fin, ya no he seguido pero si pueden
por mi nombre pueden ahí ustedes ver que hasta el año pasado, por lo menos, publiqué ahí artículos sobre diferentes temas de crítica literaria. Mi trabajo me apasiona y si no he publicado más es porque el dictado de las clases consume mucho tiempo y las horas que dedicamos a corregir prácticas y exámenes se suman a esa pesada carga. Eso es algo que ustedes deben entender y por eso deben valorar el trabajo que hacemos en favor, como obligación, ¿no? No es ningún favor, sino es una obligación de nosotros trabajar para ustedes y lo que exigimos de parte de ustedes es también entusiasmo, identificación, compromiso con lo que vamos haciendo. También debemos desarrollar obligatoriamente nuestros trabajos de investigación establecidos por San Marcos. Y ahora, en la era virtual, para el dictado de las clases, invertimos el triple de horas que consumíamos en la era presencial. De todos modos, la virtualidad tiene sus pros y sus contras. Pero por favor, alumnos sanmarquinos, no se escondan, den la cara, compartan pantalla, aporten, hagan sus tareas y aprovechen sus conocimientos. Debo decirles que entre 2020 y 2021 he recibido muy buenos trabajos realizados por alumnos como ustedes. Espero que este ciclo sea mejor, ¿no? Realmente un grupo de alumnos, trabajos magníficos, y yo sé que del grupo de ustedes también vamos a estar orgullosos, ¿no? Bueno, revisen el sílabo y si tienen una pregunta, consulta o aporte que hacer, yo estaré encantado de tratar de responderles o les daré de las pautas para que ustedes no se detengan en sus tareas. Ustedes han tenido y cuentan con buenos profesores y yo estoy al tanto de los libros y trabajos que ellos publican. Y fíjense que hoy día hemos mostrado un libro del profesor Fernández Cosma y estoy seguro que él ha sido profesor de ustedes en más de un curso. Por eso digo aquí, ¿no? Ustedes han tenido y cuentan con buenos profesores y yo estoy al tanto de los libros y trabajos que ellos publican, con excepción de las publicaciones de un cierto colega cuyo trabajo académico está presidido por una actitud de soberbia que no comparto. Eso tengo que decirlo también, ¿no? Se cree dueño de la verdad y yo soy de los que creo que en la crítica, ¿no?, hay muchas verdades. Mejor dicho, no hay verdades, sino verosimilitudes, ¿no? Ideas que nos iluminan, sugerencias que invitan a que ustedes avancen más que nosotros, ¿no? Como ven ustedes, estas son las líneas que he escrito pensando en ustedes, para ustedes. Estas páginas que vamos a ir combinando, ¿no? Vamos a ir combinando la lectura con la exposición, con el diálogo, y ya vamos a ir señalando, pero ahora estamos entrando en esta parte, y ahí creo que nos vamos a detener señalando que en la próxima clase continuaremos ya con el contenido enunciado aquí en la página 2, que dice segunda semana, que es un taller de crítica literaria. Bueno, no interesa que diga segunda semana, todavía estamos en la primera semana, así que nos detenemos aquí y quedamos en vernos el jueves en el horario del curso. Les pido por favor, en lo posible, puntualidad y regularidad y por supuesto participación constante en sus trabajos. Muy buenas tardes, nos vemos entonces el jueves. Hasta ese día. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes, nos vemos el jueves.